Suspertze ekonomikoa eta enpleguaren sorrera lehentasunezko helburuak dira Eusko Jaurlaritzarentzat. Enplegu gehiago eta hobea, horixe da gure maxima nagusienetako bat. Helburu horrekin, 2020rako enplegu plan estrategikoa jarri genuen abian, duela ja hilabete batzuk, eta plan estrategiko horrek hainbat ekintza jaso ditu besteak beste gaur onartu ditugun bi programa. Alde batetik, gazte enplegurako programa operatiboa eta bestetik autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko helburua duen programa zehatza. La reactivación económica y la creación de empleo es un objetivo prioritario del Gobierno vasco. Una de las principales máximas que guía su programa de gobierno es la máxima más y mejor empleo. Con este horizonte pusimos hace ya unos meses en marcha el Plan Estratégico de Empleo 2020, que contempla numerosas acciones, entre ellas dos programas a los que hoy en el Consejo de Gobierno de hoy hemos dado luz verde. Por una parte, el Programa Operativo de Empleo Juvenil y por otra, el Programa de Fomento del Autoempleo y la Creación de Empresas. Ari horretatik, Gobernu Kontseiluak baimena eman du 6,5 milioi euroko gastua egiteko, toki erakundeek gazteak kontratatzeko. Gure helburua da, gure gazteei lan garapenerako eta garapen personalerako aukerak eskaintzea. Hori egiteko enplegu politiken toki dimentsioa sendotu nahi dugu. Udalerri edo eskualde bakoitzak hurbiletik ezagutzen du bere errealitatea eta enplegu aukera zehatzagoak eskaini ditzake. Programa horren bidez, 55 udaletan 400 kontratu finantziatzea aurrikusten dugu. Deialdia, 30 urtetik beherako personen langabezia gehien jasatzen duten udalerriei zuzentzen zaie. Une hauetan, gazte segmentu horretan langabezia 16,2 da. Gure helburua da zifra hori 10%tik beherakoa izatea. Eta hain zuzen ere, programaren helburu nagusia horixe da. Jaitsiera hori bideratzea eta alden neurrian lortzea. Programa horrek 16 eta 30 urte bitarteko personentzako kontratuak sustatuko ditu. 8 eta 12 hilabete bitarteko kontratuak izango dira, eta enplegu eskaintzen kudeaketa lanbideren bidez egingo da. El Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado el gasto de 6 millones de euros para la contratación de personas jóvenes por parte de las entidades locales. Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades de desarrollo laboral y personal a nuestra juventud. Queremos hacerlo reforzando la dimensión local de las políticas de empleo. De esta manera, cada municipio y cada comarca que conoce de cerca su realidad y puede ofrecer oportunidades de empleo más específicas son las implicadas en el programa. Con el programa prevemos financiar 400 contratos en 55 ayuntamientos. Esta convocatoria se dirige a los municipios especialmente afectados por el desempleo de las personas menores de 30 años. En estos momentos el paro en este segmento juvenil es del 16,2%. Nuestro objetivo es rebajar esa cifra por debajo del 10%. Este programa promoverá contratos para personas comprendidas entre los 16 y los 30 años. Serán contratos de entre 8 y 12 meses. La gestión de las ofertas de empleo se realizará a través de Lanbide. Bigarrenik, ekintzailetza aukeratzen duten personei lagundu nahi diegu baita ere. Eta ildo horretatik baimena eman dugu 4,1 milioi euroko gastua egiteko, autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko programak abian jartzeko helburuarekin. Aurten honako hauek finantziatzea aurreikusten dugu behaztek beste. Enpresa ideiak garatzen dituzten 310 proiektu, 250 enpresak jarduera berri, proiektu berrien 260 establezimendu eta enpresa proiektuen 724 finkapen. 4,1 milioi euro horien bitartez, ekintzaileei enpresa berria sortzeko prozesu osoan lagundu ahalko zaie, ideiaren garapenaren eta jarduera berrian abian jartzea besteak beste. En segundo lugar, queremos ayudar a las personas que optan por el emprendimiento.
hemos autorizado en esta línea el gasto de 4,1 millones de euros para poner en marcha programas de fomento del autoempleo y la creación de empresas. Prevemos financiar concretamente este año 310 proyectos que desarrollen ideas empresariales, 250 nuevas actividades empresariales, 260 establecimientos de nuevos proyectos y 724 consolidaciones de proyectos empresariales. Estos 4,1 millones de euros permitirán acompañar a las personas emprendedoras en todo el proceso de creación de una nueva empresa, desde el desarrollo de la idea hasta la puesta en marcha de la nueva actividad. Gure gobernu programaren beste euskarrietako bat zientzia eta teknologia ikerketa sustatzen oinarritzea da. Gaur, 8,7 milioi euroko gastua egiteko baimena eman dugu, doktorego aurreko ikertzaileen kontratuak finanziatzeko. Zenbateko horren bitartez, 384 euskal ikertzaileek doktorego aurreko kontratua izan dezakete. Zientzia jarduera gauzatu ahalko dute, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko zentro espezializatuetan. Programaren zuzkidura areagotu egingo dugu 200.000 euroan. Prestakuntzan ikertzaileek kalitateko zientzia ikerketarekin zerikusia duten gaitasun eta trebetasunak eskuratu ahalko dituzte. Doktorego aurreko programa 2022ko unibertsitate planean eta 2020ko Euskadiko zientzia, teknologia eta berrikuntza planean sartzen da. Gure helburua da euren lanbide jarduera ikerketara bideratu nahi duten pertsonen prestakuntza sustatzea. Horrez gainera, zientzia eta teknologiaren arloan ikerketaren erreleboa bermatzen dugu. Otro de los pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno se centra en potenciar la investigación científica y tecnológica. Y hoy, en el marco de esta orientación, hemos autorizado el gasto de 8,7 millones de euros para financiar los contratos de personal investigador predoctoral. Con este importe permitimos que 384 investigadores e investigadoras vascas cuenten con un contrato predoctoral. Podrán ejercer su actividad científica en los centros especializados que integran la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hemos aumentado en este sentido la dotación de este programa en 200.000 euros. Durante su formación, este personal investigador podrá adquirir las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad. El programa predoctoral se enmarca en el Plan del Sistema Universitario 2022 y en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi 2020. Nuestro objetivo es promover la formación de las personas que deseen orientar su actividad profesional hacia la investigación. Además, garantizamos el relevo de la investigación en materia de ciencia y en el ámbito de la tecnología. Gaur, baita ere, baimena eman dugu 1,5 milioi euroko gastua egiteko lanbide heziketako zentroetan Erasmus Plus programaren beste edizio bat abian jarri ahal izateko. Zenbateko horren bitartez, urtero Euskadiko lehen hezkuntzako 700 ikasleren ikasketak finantzatzen ditugu. Halaber, 150 irakasleri atzerrian prestakuntza osatzen laguntzen diegu. Gure helburua programa honekin honako hau da. Lanbide garapenerako prestakuntza eta ezagutzen berenganatzea areagotzea, atzerrian prestakuntza jasotzeko aukerak areagotzea, hezkuntzatik lan merkatura igarotzeko beharrezko trebetasunak ematea, eta lanbide heziketaren eremuan jardunbide berritzailea garatzeko eta hoiek ekoizpen zentroetara transferitzeko bide ematea. También en el Consejo de Gobierno de hoy hemos autorizado el gasto de 500.000 euros para poner en marcha una nueva edición del programa Erasmus Plus en los centros de formación profesional. Este importe nos permite anualmente financiar los estudios de 700 alumnos y alumnas de formación profesional en Euskadi. También ayudamos a 150 profesores y profesoras a completar su formación en el extranjero. Nuestro objetivo, el que perseguimos con este programa, es ampliar la formación y adquisición de conocimientos para su desarrollo profesional, aumentar las oportunidades de formación en el extranjero,
proporcionar las habilidades necesarias para la transición del ámbito de la educación al mercado laboral y facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en el ámbito de la formación profesional y su transferencia a los centros productivos. Eusko Jaurlaritzak jarraitzen du emakume eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra lortzeko lanean. Berdintasunean aurrera egitea da indarkeria matxista prebenitzeko modu bakarra. Ibilbide luze horretan, Eusko Jaurlaritzak gaur bi ekimen abiarazi ditu. Alde batetik, 2019-2020 ikasturterako emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterra egin nahi duten ikasleen matrikulak finantziatzeko bekak. Master ofiziala da, aipatutako hau, Europako 60 kreditu dituena eta Deustuko Unibertsitatean ematen dena. Eta beste alde batetik, Emakunde Sariaren edizio berria, emakume eta gizonen berdintasunaren inguruan lan egiteagatik bereizi diren persona eta erakundeen jarduketa aintzatesteko. Sariaren bidez, emakumeen ahalduntzean laguntzen duten, emakumearen eginkizuna balioesten eta duin egiten laguntzen duten eta sexuen arteko eskubideen eta aukeren berdintasuna sustatzen duten ekintzak, lanak eta proiektuak eman nahi dira ezagutzera. El Gobierno vasco trabaja también para avanzar hacia la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres. Avanzar en la igualdad es la única manera de prevenir la violencia machista. En este largo camino, el Gobierno vasco pone hoy en marcha dos iniciativas. Por una parte, pone en marcha becas para financiar las matrículas del alumnado que quiera realizar el máster de intervención en violencia contra las mujeres para el curso 2019-2020. Es un máster oficial de 60 créditos europeos que se imparte en la Universidad de Deusto. Y por otra parte, una nueva edición del Premio Emakunde para reconocer la actuación de aquellas personas o entidades que se hayan distinguido por su labor en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. Este premio quiere visibilizar las acciones, trabajos y proyectos que ayuden al empoderamiento de las mujeres, contribuyan a la valoración y dignificación del papel de la mujer y promuevan la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos. Gobernu Kontseiluak gaur, kanpoan Euskadiren irudia sustatzen laguntzen duten pertsonentzako aintzatespen berria sortzea onetsi du. Euskadi Basque Country laguna da Eusko Jaurlaritzak sortu duen bereizgarria, kanpoan Euskadi Basque Countryen irudia sendotu nahi dutenak aintzatesteko. Gure helburua da kanpoko Euskal Erkidegoarekin eta Euskadirekin kidetasuna sentitzen duten pertsonen loturak sendotzea. Funtsezko aktiboa dira Euskadiren nazioarteko posizioa sendotzeko. Euskal gizarteak partekatutako balioak Euskadik kanpoan duen irudiarekin lotzea sustatu nahi dugu hain zuzen ere aintzatespen honekin. Aleginaren kultura, konpromisoa, gainditzeko gaitasuna, emakume eta gizonen aukera berdintasuna eta gizarte justizia besteak beste. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de un nuevo reconocimiento para las personas que contribuyan a fomentar la imagen de Euskadi en el exterior. Es el Euskadi Basque Country Laguna, con el que el Gobierno vasco quiere distinguir a quienes contribuyen al fortalecimiento de la imagen de Euskadi Basque Country en el exterior. Nuestro objetivo es reforzar los lazos con la comunidad vasca en el exterior y con aquellas personas que sientan una afinidad con Euskadi. Representan un activo fundamental para afianzar la posición internacional de Euskadi. Queremos impulsar, asociar la imagen de Euskadi con en el exterior con valores compartidos por la sociedad vasca. Valores como el de la cultura del esfuerzo, el compromiso, la capacidad de superación, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres o, entre otras, la justicia social. Eta honen bestez, gaurko Jaurlaritza bilerari buruzko informazioa. Orain zuen galderetara naukazue, norbaitek galderarik nahi izan ezkero. Quería saber si se ha cerrado ya el consejero Azpiazu con las reuniones que tenía previstas con los tres partidos de la oposición para presentarles las directrices económicas.
Bueno, los contactos con los grupos de la oposición han comenzado ya. Efectivamente, se han cerrado encuentros con dos de las tres formaciones políticas presentes en el Parlamento Vasco e integrantes de la oposición. Por tanto, el proceso va en camino. Ya hay encuentros cerrados con dos de las tres, que no se van a celebrar esta semana, pero están ya concertados, ¿no? A partir de ahí podemos decir que la actitud con la que el Gobierno se aproxima a estas conversaciones, a estos contactos, descansa sobre dos pilares. Por una parte, el realismo y por otro, el de la responsabilidad, ¿no? Realismo porque, como les vengo diciendo durante las últimas semanas, es consciente desde el primer día de la legislatura de su situación de minoría parlamentaria, y de responsabilidad porque quiere transmitir a los grupos parlamentarios y al conjunto de la sociedad que las cuentas públicas del año 20 son una herramienta fundamental, son una pieza imprescindible para poder seguir avanzando por la senda del desarrollo económico, del crecimiento económico, de la creación de empleo y la apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos, ¿no? Quiere, por tanto, poder compartir y transmitir con claridad a la sociedad y a los grupos de la oposición la importancia que tienen estos presupuestos, una importancia estratégica de cara a poder aprovechar la evolución positiva de la economía para apuntalar la apuesta por el crecimiento económico, la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos, ¿no? Alderdi Popularra da kasu honetan lotu gabekoa, kostatzen ari den zerbait da? Alderdi Popularrak esan du inoiz baino urrunago dagoela une honetan Jaurlaritzatik. Ez dakit horregatik dan edo bestela da. Bueno, Alfonso Alonsok jakin badaki Eusko Jaurlaritzaren ateak zabal-zabalik dituela elkarrizketarako eta akordioak bilatzeko. Ez nik esaten dudalako, baizik eta lehendakariak berak joan den ostiraleko kontrol saioan modu argian, gardenean eta publikoan esan ziolako. Hortik aurrera, berarekin ere bat egin nahi dugu, beste hau azpimarratzerakoan, alegia, benetan, 2020 urteari dagozkion aurrekontu klabeak oso garrantzitsuak izango direla, orain arte, ekonomiak ibilbide positiboa eman badu, hori aprobetxatzeko, hain zuzen ere, garapen ekonomikoari bultzada emateko, lanpostuen sorketa gauzatu alizateko eta zerbitzu publikoen mantentzean jarraitu alizateko. ¿La reunión con el Partido Popular por una cuestión de agenda o porque ellos no parecen no tener voluntad de querer reunirse? Bueno, lo que yo puedo reafirmar una vez más, es que Alfonso Alonso, que es el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento Vasco, sabe de primera mano que tienen las puertas del Gobierno vasco abiertas, no porque lo diga este portavoz, sino porque se lo expresó, se lo transmitió el propio Lehendakari en la sesión de control de la semana pasada, el viernes pasado, ¿no? Le dijo abiertamente, expresamente y públicamente que tenía las puertas abiertas y que iba a ser tomado en consideración, es tomado en consideración como un actor parlamentario más, un actor relevante con el que queremos contar para avanzar a lo largo de la legislatura en los compromisos que tiene asumidos el Gobierno en su programa de Gobierno, pero concretamente en los que están materializándose en los diferentes proyectos presupuestarios, ¿no? El crecimiento económico, la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos, ¿no? Bueno, esto es lo que podemos decir del Gobierno en relación con el Partido Popular. Es cierto, no se nos oculta que los resultados de los plenos habidos en los ayuntamientos el sábado pasado pueden haber generado un cierto malestar en el Partido Popular, ¿no? Esto no se nos oculta, ¿no? Pero una vez más creemos que es necesario hacer un llamamiento a la capacidad de trascender, de adoptar una posición de altura de miras y de saber superar las posiciones personalistas o partidistas desde una visión más general en favor del interés general, ¿no? Y creemos que efectivamente el interés general va a estar muy presente en el debate relativo a las cuentas públicas del año 2020. Ya he dicho que efectivamente las cuentas públicas del año 2020 este Gobierno las considera como claves, como fundamentales para poder seguir impulsando el desarrollo económico del país, ¿no? Ulertzen duzu Partido Popularrak duen egonezin hori, ez? Lehen aipatu dizut, Partido Popularrak horregatik ari ote den momentu honetan atzeratzen bilera hori edo? Bueno, Alderdi Popularra berak esango du bere jardunaren arrazoiak eta motibo sakonak zeintzuk diren, ezta?
Guk, ulertzen dugu, gauzak ulerbenerako denak ez direla aldekoak izaten beti, eta joan den larun batean hainbat lekutan edo udal jakin eta konkretu batzuetan gertatutakoak ez dituztela gustokoak izango. Baina bai azpimarratu nahi dugu, 2020 aurrekontuak oso garrantzitsuak direla, eta gogorarazi nahi diogu Alderdi Popularrei gainontzekoi bezalaxe, jakin egin behar dela, momentu bakoitzean gauzak jerarkizatzen, eta interes orokorreko gauzak, interes puntualak, konkretuak, personalak edo partidisten gainetik jartzen. Hori garrantzitsua dela uste dugu, eta uste dugu baita ere, eta hau azpimarratzekoa da, 2020 urteari dagozkion aurrekontuak, eurak berez nahiko garrantzia daukatela, nahiko entitate daukatela, aintzakotzat hartuak izateko, monografikoki aztertuak izan alizateko, eta ez beste gauza batzuekin lotzeko, nahazteko edo hoiekin batera kudeatzeko, ezta. Está insistiendo tanto en la importancia estratégica de este presupuesto. ¿Qué diferencia los presupuestos del año 2020 de los anteriores? Bueno, la evolución de la actividad económica de los últimos años apunta, digamos, a la posible disponibilidad de recursos en este presupuesto que pueda dar juego para la negociación de las cuentas públicas, ¿no? Este presupuesto será el último de esta legislatura, el año 2020, porque la legislatura en principio concluye el año 2020 y por tanto será el presupuesto que cierre el mandato y que siente las bases del siguiente mandato, ¿no? En un momento en el que la evolución de la economía futura tampoco se conoce y tampoco descansa, digamos, sobre bases absolutamente firmes, en el sentido de que el crecimiento será muy importante y muy sólido durante los próximos años, ¿no? Por tanto, es un presupuesto fundamental en un momento en el que, la incertidumbre que siempre pesa, digamos, sobre el futuro económico, pues está presente también ahora aquí, y en un momento en el que se cierra un ciclo parlamentario porque acabamos el presupuesto, ¿no? Porque acabamos la legislatura. ¿A usted no se le escapa que precisamente el último presupuesto de una legislatura es el presupuesto más complicado de aprobar, sobre todo para un gobierno minoría? ¿En qué va a cambiar su estrategia de negociación del gobierno vasco para no verse abocado a un segundo fracaso después del fracaso del presupuesto anterior? Bueno, nosotros vamos a hablar con los tres grupos parlamentarios. Aquí no hay más estrategia que la del diálogo, es decir, que no caben cambios de estrategia, en el sentido de que la única manera de poder avanzar en los acuerdos es la de ser honesto, ser abierto, exponer a los grupos parlamentarios cuál es el planteamiento sobre el que descansan las cuentas públicas. Hemos empezado a hacerlo ya con la aprobación de las directrices económicas, que yo creo que definen un escenario macroeconómico bastante claro y una apuesta del Gobierno que está claramente reflejada ahí. Y a partir de ahí nuestro planteamiento va a ser el de buscar honesta, lealmente, con auténtico compromiso, con auténtica voluntad de acuerdo, el entendimiento y el compartir espacio con los grupos parlamentarios. No hay más estrategia que el diálogo cuando se trata de alcanzar acuerdos en sede parlamentaria, ¿no? Y esa es la estrategia que vamos a intentar seguir también en este caso, ¿no? Sobre el realismo que ha pedido a los grupos, hoy el PP, Amaia Fernández, se ha adelantado que les va a pedir algo que ha llamado una revolución fiscal. No sé si eso es muy realista. Bueno, en fin, vamos a ver en qué se traduce lo de la revolución fiscal. Sí, ¿no? Sería una irresponsabilidad por mi parte dar una respuesta rotunda en relación con un lema que no sabemos en qué se va a traducir, ¿no? Habría que ver qué es una revolución fiscal o qué entiende el Partido Popular Vasco, o en concreto Amaia Fernández, por una revolución fiscal, ¿no? Pero eso supongo que se traducirá en planteamientos concretos y, en su caso, en enmiendas concretas sobre los documentos que vayan a articular los presupuestos de las instituciones vascas para el próximo año, para el próximo ejercicio. Y supongo también que si lo que está pensando es una revolución fiscal que afecte sobre todo a los tributos, al sistema tributario, su planteamiento lo formulará no solamente en el Parlamento Vasco, sino en los organismos que hoy por hoy son los competentes para aprobar el sistema tributario en Euskadi, que son las Juntas Generales de los 3 territorios históricos, pero no vamos a precipitarnos. En fin, vamos a esperar que esa proclama inicial se concrete, se materialice en propuestas concretas y sepamos exactamente qué es lo que encubre esa expresión, que en sí misma pues no dice nada o dice muy poco, ¿no? Por insistir sobre la reunión con el Partido Popular, ¿les ha trasladado el PP directamente que ahora mismo no tiene voluntad de reunirse con ustedes?
No, que yo sepa no. No soy yo quien estoy llevando las conversaciones, pero no, en absoluto, ¿no? Y yo, por insistir en el tema de presupuestos, en el caso de que estos presupuestos tan relevantes no contaran con el apoyo del Parlamento, es decir, que no pudieran aprobarlos, ¿el Gobierno desarrollaría su labor con normalidad durante el año 2020 o se vería abocado a anticipar la convocatoria de elecciones? Mire, el consejero de Hacienda este mismo fin de semana ha dicho algo que por otra parte es evidente, ¿no? Que técnicamente la segunda prórroga es posible, ¿no? No solamente es posible, sino que yo añadiría más, es automática con arreglo a la ley, ¿no? El pasado ejercicio, el año pasado, creo que fue el propio Lehendakari el que ya en el mes de septiembre anticipó que la no aprobación de presupuestos para el año 2019 no sería un drama, no sería una tragedia insuperable, ¿no? A pesar de lo cual el Gobierno se empeñó hasta el final, hasta el último momento, en intentar negociar con los grupos parlamentarios la aprobación de un presupuesto, ¿no? Esta es la disposición con la que estamos ahora. Es decir, que la aprobación de un presupuesto para el año 2020 pues es importante en relación directa con la trascendencia que acabo de otorgar a esas cuentas públicas. Ahora bien, efectivamente, la prórroga se producía de manera automática porque así lo establece la ley el 1 de enero, ¿no? Lo cual no significa que como Gobierno no vayamos a empeñarnos hasta el final, no vayamos a comprometernos hasta el último momento en la búsqueda de un acuerdo con los grupos de la oposición para poder alcanzar un acuerdo en relación con un presupuesto que esté actualizado, acomodado al momento histórico del año 2020 y a la situación económica del año 2020. Esto es lo que puedo decir hoy por hoy, ¿no? Y que la disposición del Gobierno es la más abierta posible y la más constructiva e imaginable con los grupos de la oposición, ¿no? Bi aldiz luzatzea ere orduan ez litzake tragedia izango diozu. Bueno, a ver, Ogasun sailburuak berak esan zuen, joan den asteburuan, teknikoki hori posiblea dela. Horrekin ez diogu aurrekontuari garrantzirik kendu nahi. Hori horrela da, teknikoki posiblea da, eta gainera automatikoki horrela izango litzateke legeak berak esaten duelako behin urte bat agortu ezkero. Lege berririk gabe, aurrekontu lege berririk gabe, aurrekontuak automatikoki bere luzapen hori gauzatzen duelako, ezta? Baina aurreko urtean ere lehendakariak berak aurreratu zuen ja irailean, aurrekontuaren inguruko negoziaketa hasteko bidean zegoen momentuan esan zuen, ahalegin guztiak egingo genituela aurrekontu aurrera ateratzeko eta horren inguruko adostasuna lortu ahal izateko talde parlamentarioekin, baina hori lortzen ez bagenuen ere, hori aurrekonturik ez izateak eta luzapena joan beharrak ez lukeela tragedia bat ekarriko. Horrela esan genuen, eta horrela izan da, 2019an luzapen batean gaude, eta luzapen horrek ahalbidetzen du, gaur-gaurkoz, Jaurlaritzak eskuartean dituen programarik eta proiekturik gehienak gauzatze bidean edo materializazio bidean jaurri alizatearena. Gure jarrera oraingoan ere berdin jantzeko izango da. Badakigu, bigarren aldiz posiblea dela aurrekontua luzatzea, eta luzatu beharra izango balitz ere, hori ez litzateke drama bat izango, hori gertatzen da eta horrela egingo litzateke, eta automatikoki horrela gauzatuko litzateke, baina saiatuko gara azken momentura arte, ahaleginak eta bi egiten, hori horrela izan ez dadin, eta talde parlamentarioekin akordio bat lortzeko, 2020 urterako aurrekontu gaurkotuak izan ditzagun, 2020 urteko errealitate ekonomikora egokituta eta gaurkotuta. Sí, yo quisiera conocer su opinión sobre el retraso que se está produciendo en la conformación del Gobierno central, que se va a cumplir casi 2 meses de la celebración de las elecciones generales y además el Gobierno vasco tenía una negociación pendiente con el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo interpreta los tiempos que se está dando Pedro Sánchez a la hora de conformar un nuevo Gobierno y hasta qué punto le preocupa ese retraso? Bueno, el retraso era hasta cierto punto comprensible, teniendo en cuenta que se habían producido 2 elecciones consecutivas con una diferencia escasa de un mes y que las tensiones lógicas de la negociación para la constitución de ayuntamientos y de gobiernos autonómicos de alguna manera distraía la atención en relación con la investidura, ¿no? Y atraía, digamos, los focos y el interés incluso del Partido Socialista, que es el que había ganado las elecciones generales, ¿no?
Pero esa es una fase ya superada. Así que a partir del sábado pasado nos encontramos ya de nuevo con la realidad, los gobiernos municipales se han constituido y, por tanto, nos encontramos también de nuevo ante la necesidad de abordar una investidura que nos garantice la constitución de un gobierno estable. Bueno, yo creo que el Gobierno central y el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial, tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes, sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles. Yo creo que empieza a ser urgente la constitución ya de un Gobierno central estable. ¿Por qué considera que es urgente? Bueno, desde la perspectiva del Gobierno vasco, porque llevamos casi ya 2 meses, digamos, sin interlocución con el Gobierno central, con un Gobierno central que debe ser interlocutor en muchísimas materias. No voy a relacionarlas de nuevo, pero, en fin, conocen tanto las que tienen que ver con las inversiones, con las apuestas estratégicas, como las que tienen que ver con el autogobierno. Y, bueno, todos estos aspectos están estancados prácticamente desde que se produjeron las elecciones generales, porque el Gobierno que tiene que ejercer de interlocutor o no tiene interlocutores porque pues algunas personas que integraban o tenían responsabilidades han sido cesadas para pasar a asumir otras responsabilidades, o en otros casos pues porque se encuentran en funciones, ¿no? Y las posibilidades de un gobierno en funciones pues siempre son limitadas, ¿no? Una de esas cuestiones, incluso que estaba fijada en un calendario de actuaciones, tenía que ver con las obras del tren de alta velocidad. Desde la llegada del señor Ábalos al Ministerio, la verdad es que se ha ido acumulando el retraso. No sé si la consejera Tapia les ha puesto al corriente de cuál es la situación en relación con esas obras. Bueno, la consejera Tapia no ha estado en el Consejo de Gobierno de hoy, ¿no? Está en Bruselas, como seguramente saben, porque bueno, pues, tenía un compromiso allí, se desplazó ayer y creo que regresa hoy a última hora o mañana, no sé exactamente cuál es su agenda, pero no estaba hoy y, por tanto, no hemos dedicado especial atención a esa cuestión, ¿no? Pero esa es una más de las materias que están sobre la mesa y están esperando que el Gobierno central se constituya con vocación de estabilidad, con vocación de seriedad, para mantener ya interlocución seria interinstitucional y podamos retomar los asuntos que quedaron pendientes cuando se convocaron las elecciones, y de manera particularmente intensa a partir del momento en el que, una vez ya producidas las elecciones, el Gobierno central entró en funciones, ¿no? En una circunstancia, una condición en la que no puede adoptar decisiones estratégicas o fundamentales. Esa es una de ellas, ¿no? Pero, insisto, la relación de materias en torno a las cuales teníamos abierta interlocución, tanto en el ámbito del autogobierno como en diversas materias sectoriales, es una relación importante, es una relación que ustedes conocen, es la conocida Agenda Vasca y, por tanto, en fin, en tanto no se constituya el Gobierno central, pues todas esas materias no van a poder encontrar el cauce de interlocución que necesitan para poder seguir avanzando. Por eso decimos que empieza a ser urgente ya el poder contar con un interlocutor estable en el Gobierno central, lo cual requiere, lógicamente, que el Gobierno central ya se constituya con esa vocación de estabilidad, ¿no? Bai, bueno, garai batean, bitartean, ulertzekoa izan da, bi hauteskunde bata bestearen atzetik izan ezkero, eta bigarren hauteskundearen ondorioz izan diren negoziaketak udalak eratu beharra zegoelako eta autonomi erkidego batzuetan gobernuak osatu beharra ondelako, logikoa zen, hoiek gauzatu izan diren bitartean edo hoien inguruko negoziaketak sortu duen premia kontuan izanik, investidurari buruzko negoziaketak bazter batean uste izatearena. Baina hori guztia ja gainditu dugu. Beraz, orain, investidurari berari begiratu behar digu, hori zedalako gaur gaurkoz mai gainean daukagun erronkarik garrantzitsuena, erronka politiko garrantzitsuena. Eta, bueno, Eusko Jaurlaritzak gauzak nola dauden ikusirik eta kontuan harturik, hainbat gai ditugula mai gainean. Gobernu zentrala noiz eratuko zai, gai hoiei eusteko, bai maila orokorrean, autogobernuari buruzko mailan, baita ere hainbat arlo sektorialetan aurrera egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak uste du guzti hori kontuan hartuta, ja preminez begiratzeko moduan hasita gaudela, gobernu zentrala eraginkortasunez osatu ahal izateko eta gurekin izan behar duen elkarrizketa edo solaskidetza hori berreskuratzeko. Sí, respecto a la situación en Navarra, ustedes que tienen un acuerdo con el Partido Socialista aquí, que
en otros ámbitos locales y forales. ¿Cómo atisban la posibilidad de que esa alianza no se pueda materializar en Navarra? A día de hoy todavía no se puede decir que no, pero la situación, pensando un poco en la constitución mañana del Legislativo navarro, parece que está francamente complicada. Bueno, oye, son ustedes testigos de que he sido muy cauto hasta la fecha a la hora de pronunciarme en relación con la situación política navarra y sobre el desafío al que se enfrentan las formaciones políticas en Navarra para constituir un gobierno estable, ¿no? Bueno, no voy a romper ahora esa prudencia, ¿no? En fin, lo que en todo momento sí que he hecho ha sido exhibir los resultados, creo yo que positivos, del acuerdo alcanzado en Euskadi entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Que efectivamente pues lleva ya 3 años de existencia en el caso del Gobierno vasco y está arrojando resultados positivos, está siendo avalado por la ciudadanía. Esa es la lectura que hemos hecho de los resultados electorales y, por tanto, consideramos que, en fin, pues que es un modelo de referencia, de entendimiento, de acuerdo, de buen hacer, que puede ser también referencia para otras comunidades autónomas, pero desde el máximo respeto a las comunidades autónomas que tienen su propia estructura, su propio sistema de partidos y su propia capacidad de diseñar sus estrategias, ¿no? Por tanto, ya me cuidaré yo mucho de lanzar mensajes que puedan entenderse como recomendaciones para los actores políticos navarros en relación a lo que deban hacer, ¿no? Oso ondo. Besterik ez badago. Eskerrik asko.